a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Hoy contamos con Luis Ignacio Gómez, quien es bioquímico, asesor en varios consejos científicos de laboratorios técnicos en Alemania y también es el director de la maestría de Medio Ambiente y Economía en la UFM. He invitado a Luis Ignacio para que nos hable un poco de la crisis energética actual, que nos hable de sus consecuencias y posibles soluciones. Así que, para empezar, Luis Ignacio, ¿hay una crisis energética en Europa ahora mismo y en el mundo? Buah, ya me hiciste la pregunta del millón de dólares. Bueno, antes de nada, un saludo muy cordial, Eduardo. Gracias por tu amable invitación y un saludo a aquellos que nos van a ver y que nos están viendo. Em, ¿Qué duda cabe que los precios, hay una crisis de precios energéticos indudable? Hay una crisis de precios energéticos indudable porque hay determinados desequilibrios en las cadenas de logísticas de suministro de energía. También hay desequilibrios a nivel de producción y hay desequilibrios generados por la aplicación de determinado tipo de políticas en la distribución de la energía. Esto, bueno, pues se sumó todo, se juntó todo con la crisis del COVID, se juntó todo con la invasión de Rusia en Ucrania, los boicots a la importación de gas ruso, etcétera, etcétera. Que parece que no, pero cuando Occidente boicotea las importaciones de gas ruso, uno de los principales perjudicados por esta medida, perjudicado entre comillas, era Alemania, que era uno de los mayores importadores. ¿Qué ocurre? Que Alemania tiene que salir fuera a otros mercados a conseguir su gas natural, a conseguir su producto, y esto lógicamente, como no ha habido un aumento de la oferta similar a la caída que supone el boicot al gas ruso, ha significado una subida de precios. Es decir, es un movimiento de mercado perfectamente natural. Y luego, por otro lado, está el tema de que, bueno, pues en algunos sitios, en algunas regiones, fundamentalmente se ha jugado fuerte la carta de la energía eólica. A mi modo de entender, luego lo vemos con más detenimiento si te apetece, de manera acertada. Yo soy muy favorable, muy favorable al uso de energías renovables. Y bueno, pues nos hemos encontrado con unos cuantos meses, muchos, en los que realmente, si uno va, hay una página web muy interesante que se llama Ventusky, en la que se puede ver cuál es la dirección y la intensidad de los vientos en Europa. Bueno, en el mundo entero, pero vamos a centrarnos un poco en Europa, ¿no? Y no hemos tenido una temporada de grandes vientos. Entonces, al no haber una temporada de grandes vientos, pues lógicamente no ha habido el aporte de la energía eólica no ha sido tan relevante como debería haber sido en función de la potencia instalada. Y bueno, ahora mismo en Alemania, por ejemplo, acaba de aparecer una noticia, un pequeño escándalo, unas cuantas turbinas eólicas que simplemente solo funcionaban quemando diésel. Es una cosa muy interesante. Se movían, sí, pero no era el viento, eran los motores, los generadores diésel que tenían debajo, ¿no? Eh, Todo esto ha contribuido de alguna manera a que, bueno, pues los precios de la energía hayan subido espectacularmente. La demanda después de la crisis del COVID, del encierro del COVID, ha sufrido un repunte espectacular. La oferta no ha sido capaz de satisfacer este repunte de la demanda. Y entonces, bueno, pues esto conlleva una subida de precios, una subida de precios del gas, una subida de precios del petróleo, una subida de precios incluso de las salidas a subasta y al mercado de las energías renovables. Y pues es la situación en la que estamos. No hay una crisis energética en el sentido, nos estamos quedando sin fuentes de energía. No, 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 no. Eso Estamos iba a ser hablando de mi una pregunta crisis de ahora, sí. precios. ¿Qué entendemos ¿Cómo? por crisis energética? Si entendemos que nos estamos quedando sin fuentes o Ah, por subidas de precios. exactamente. Entonces, no, no. O sea, la crisis energética no es una crisis de código, nos estamos quedando sin fuentes de energía y no, la crisis energética es una crisis puramente, es una crisis de precios y es una crisis logística. Ujú. Y entonces ahí tenemos
nos hemos dado cuenta con estos 2 años de parón del COVID de muchas cosas, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que subidos al tren de la globalización, que a mí se me antoja un tren magnífico, también podemos hablar de ello con más calma después si quieres, eh, lo que hemos cometido ha sido un gravísimo error, y es que todos queríamos viajar en primera con tickets de descuento, y viajar en primera con tickets de descuento suponía comprar, invertir y construir incluso producción en China. Y claro, como todos queríamos estar en ese vagón de primera a precios de descuento, esto es como los precios súper económicos del AVE, Ujú. pues resulta que cuando el vagón de China no estaba accesible, por el tema del COVID precisamente, ¡pum!, las cadenas logísticas se paran y muchas veces no nos damos cuenta de que en cualquier proceso industrial el retomar la actividad de una cadena logística compleja es muy, muy difícil y sobre todo muy, muy lento. Y durante todo ese proceso, lo que ocurre es que, bueno, primero hay escasez de determinados productos, lo hemos visto con los microchips, hemos estado prácticamente año y medio eh, esperando por electrodomésticos, por coches, seguimos esperando, por cierto, por determinados productos que necesitan los microchips, que necesitan tecnología de silicio, que procede prácticamente full de China, del mercado chino, y entonces, bueno, pues esto ha hecho que se encarezca no solamente la energía, sino también un montón de productos que tienen que ver evidentemente con la energía, ¿no? Centrales de distribución, generadores, etcétera, etcétera, que también han subido el precio. Pero entonces, si no tenemos un problema con las fuentes de energía y vemos que ha habido un problema con la oferta, ¿por qué no ha salido nueva oferta desde otras fuentes de energía para suavizar el impacto de la caída del gas que anunciaba por parte de Rusia? ¿Por qué el mercado no ha sabido coordinarse? Bueno, pues porque el mercado está sujeto, no sé si desgraciadamente o no, podemos juzgarlo también, está sujeto al marco que le ofrece la ley. El marco que le ofrece la ley en este momento es un marco bastante contraintuitivo, en el sentido de el sistema energético de un país es probablemente la maquinaria, la máquina más compleja que jamás haya creado el ser humano. El mercado energético de un país se compone de las plantas de producción, de los recursos que se van a utilizar para generar energía, pero luego también esa energía hay que encauzarla, hay que distribuirla, hay que repartirla. No solamente hay líneas de alta tensión, también hay líneas de baja tensión, líneas de distribución final que se denominan. Eh, es una maquinaria impresionante que necesita no solamente de fuentes de energía, no solamente de generación de energía, sino también de transporte, que son las líneas grandes, y distribución, que son las líneas pequeñas. Nada sencillo. ¿Qué ocurre? Que cuando una máquina tan compleja eh, uno se pone delante de una máquina de tal complejidad y piensa, bueno, pues lo mejor para mantener esa máquina en estado saludable y en funcionamiento perfecto, desde el punto de vista de su complejidad, sería multiplicar lo más posible todo lo que son fuentes y formas de generación de energía. Y sin embargo, el marco legal lo que nos ha dictado es justamente lo contrario. No vamos a multiplicar ni las fuentes ni las formas de generación de energía, sino que vamos a reducirlas. Estamos eliminando en muchos países europeos el uso de energía nuclear, estamos eliminando, vamos a eliminar completamente, o queremos eliminar, vamos a ver, eso es otra cosa, el uso de energías fósiles, es decir, tanto de petróleo como de carbón en cualquiera de sus formas. Y entonces nos estamos quedando, no han aparecido realmente alternativas a estas fuentes a las que queremos renunciar por ley. ¿Qué ocurre? Que si a mí, yo soy ahora mismo propietario de, pues no sé, de 4 minas de carbón, ¿eh? Si a mí el gobierno me dice por ley que me las va a cerrar en el 2030, obviamente yo no invierto un duro en las 4 minas de carbón. Es más, me dedico probablemente a ver, con el poco dinero que estoy obteniendo de beneficio o el mucho, da igual, cómo puedo invertir en energía eólica o en energía solar, porque es la que el gobierno va a fomentar, no vamos a utilizar otra palabra, desde ya y de manera decidida a partir del 2030. Pero esto ocurre con la generación de energía exactamente igual que ocurre con otra serie
de grandes procesos industriales. Estoy pensando en la industria del cristal, del vidrio, estoy pensando en la industria del acero, estoy pensando en la industria del cemento, estoy pensando en la industria automovilística. Es decir, son todos estos big players dentro del conjunto económico global europeo, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que si el marco legal se cierra, nos deja sin mayores opciones, lógicamente es muy difícil desde ahí intentar buscar alternativas, ¿no? Por otro lado, la investigación también resulta capada. Es decir, por ejemplo, en España, por ley. En España, por ley, va a ser muy difícil investigar en la mejora de la energía nuclear convencional. Menos mal que alguna universidad ha conseguido meterse en proyectos de energía de fusión, creo que es Granada, la universidad que ahora mismo está trabajando en el tema. Que no sé cómo lo hacen porque material radiactivo, el manejo de material radiactivo en España, pues, según la última ley, está tremendamente limitado, pero bueno, no conozco los entresijos del asunto. Me quedo con el hecho de que se está trabajando en fusión nuclear, pero sería bueno seguir desarrollando nuevas técnicas de fisión nuclear, ¿no? Como están haciendo en otros países, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá. Dice todo el mundo tiene en boca el hidrógeno verde, el hidrógeno marrón, hay 40.000 tipos de hidrógeno. Y sin embargo, yo aquí en Alemania, por ejemplo, lo que leo con mayor frecuencia es que el hidrógeno va a ser el próximo bluff, el próximo globo pinchable del boom de las energías alternativas, no digo ya renovables, sino alternativas. Ahí estamos empezando. Es que hay que darse cuenta de una cosa, Eduardo. Estamos empezando. Esto es lo que quiero que tus suscriptores. Estamos empezando, escribimos en el 2023, estamos empezando a vislumbrar las verdaderas posibilidades de energías como la geotermia. Estamos empezando a vislumbrar las verdaderas posibilidades de sistemas de almacenado de energía como las pilas de arena. Estamos empezando. Y yo me quedo parado en lo que te estoy contando y digo, pero ¿cómo que estamos empezando ahora en el 2023 si este problema, tanto el del almacenado de energía generado de manera intermitente por la eólica y la solar, como el de buscar una alternativa, esto lo sabemos todo desde el 2010, desde el 2005? Pero no, estamos empezando ahora. ¿Qué hicimos en el 2005, en el 2008, en el 2010? En el 2005, 2008 y 2010, hablo en este caso muy concretamente del caso alemán, lo que hicimos fue subvencionar fuertemente todo tipo de tecnología, sobre todo solar y eólica. Subvencionar la energía solar supuso que toda la producción de paneles solares que existía en Alemania y que se las prometía muy felices, hoy vamos a generar un montón de puestos de trabajo. Te comentaba antes lo del tren, primera clase, billete barato, ¡pum! Se fue a China o compraban directamente en China. Entonces, nos hemos quedado un poco como el rey, como el emperador, ¿no? Desnudos, hasta que llegó alguien, que fue la crisis del COVID, y nos dijo, oye, es que el emperador está desnudo y esto así no funciona, ¿no? Estamos empezando ahora a ver cosas nuevas y a mí se me antoja que es tarde. Entonces, alternativas hay, pero necesitan no de un marco legal reduccionista, sino de un marco legal que permita una gran pluralidad de soluciones energéticas, sobre todo en la generación de energía, para que bueno, pues se fomente la investigación, se fomente el desarrollo y se fomente la aparición de ese tipo de nuevas soluciones, ¿no? De momento nos hemos empeñado, creo, mucho en eólica y solar únicamente. Ahora nos vamos a empeñar en el hidrógeno y hay otras alternativas. Lo que comentabas de Alemania me recuerda un poco también al caso español, ¿no? Que subvencionamos también las renovables, sobre todo la energía solar, y todavía estamos pagando en ello. Parte de la factura de la luz que se paga en España es todavía la deuda que adquirimos por las subvenciones que hicimos. Que eso, bueno, alguien puede decir, ya, pero ese precio que se paga en España o que se paga en Alemania es precio que los clientes han decidido pagar, ¿no? En su momento lo decidieron con las políticas que votaron y ahora simplemente están pagando por ello, ¿no? Sería algo así. Bueno, cuando votamos, no lo hacemos pensando en si va a bajar o subir la factura de la luz.
El que diga lo contrario o está mintiendo o es un caso muy, 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 muy especial y muy particular. Cuando votamos, votamos otras cosas, estamos pensando en otras cosas. A mí me encanta la frase de María Blanco, que casi la la ha patentado. Votamos gestos, votasteis gestos, tenéis gestos, ¿no? Eh, Me parece sensacional porque describe perfectamente bien cuál es la dinámica del votante medio, no en España, ojo, en Europa. No, no, sí, en En Alemania Europa, vemos que ha pasado lo mismo, lo que contabas, lo mismo que en España. en Europa. Entonces, nadie va a votar con la factura de la luz en la cabeza, nadie va a votar con, tengo un coche de 7 años, me van a dejar sin moverme dentro de 2. Nadie, no, no, estas cosas la gente no las tiene en la cabeza cuando vota. Entonces, yo creo que no estamos ante, la culpa no es de la gente que vota. Bueno, la culpa no es de la gente que vota, la culpa es de la gente que vota porque no se lee los programas electorales antes de meter la papeleta en la urna, Ujú. evidentemente. Pero, pero a la hora de desarrollar una política energética seria y sólida, fundamentalmente sólida, cuando un partido político se convierte en abanderado de un determinado tipo de generación de energía, no está haciendo una política para todos, está haciendo una política para ese tipo de, para ese lobby, está haciendo una política para sus ideólogos o desde sus ideólogos, pero esta no es una política para todos. Lo mismo ocurre cuando, por cierto, si hubiera algún partido político que dijera, no, 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 nosotros vamos a ponernos como locos a explotar petróleo mañana y nos lo vamos a jugar todo, pues sería lo mismo, ¿no? Sería exactamente igual de absurdo. Eh, no ha habido prácticamente ningún país con capacidad de generar en los últimos 10 años una política energética realmente plural, amplia y con vistas a futuro. Saco de la ecuación a los países escandinavos, que han sabido abrirse a todo, es decir, en Escandinavia hay energía nuclear, se puede quemar carbón, se puede quemar gas, hay energía hidroeléctrica, hay energía eólica, energía solar poca, pero tienen la hidroeléctrica, que es muy importante, un factor muy importante en Escandinavia, ¿no? Francia es el país que partía con el mayor número de centrales nucleares en esta crisis energética y lógicamente esto les ha colocado en una situación de determinada, de cierta ventaja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que algunas de las centrales nucleares francesas necesitan mantenimiento, están un poco anticuadas, hay que hacer trabajos de renovación, hay que readaptar la tecnología. Entonces, no están las 50 y pico, no recuerdo la cifra exacta, todas las centrales nucleares francesas no están siempre online, no están siempre en la red. Con lo cual, de alguna manera, también tienen que importar energía, por ejemplo, de España, Ujú. a través de los Pirineos. Tienen que importar también gas. Cuando hablamos de energía, muchas veces nos fijamos exclusivamente en el botón de casa, el interruptor ese pequeñito que encendemos la luz. Pero es que la energía es mucho más que la luz. Eh, el, la máquina energética suministra, además de energía eléctrica, también materiales para mover motores, materiales para generar calor. Entonces, estamos hablando de un tema muy, muy complejo. Por ejemplo, las fábricas de vidrio, aquí en Alemania, no sé, en España me imagino que también, son las que realmente reciben el 90% de este vidrio a reciclar que tiramos todos ordenadamente, como tiene que ser, en los contenedores de reciclado de vidrio, ¿no? Bueno, pues para reciclar el vidrio lo que hay que hacer es derretirlo. Utilizo una palabra menos técnica para que todo el mundo lo entienda. Hay que derretirlo. Ese vidrio, esos cristales rotos, se van a unas bañeras enormes, inmensas, inimaginable, y con calor se funde ese vidrio. Bueno, pues los hornos que se utilizan en las dos que yo conozco aquí al lado de Leipzig son de gas. No son eléctricos, no son eólicos, no son solares, no habría manera de hacerlos funcionar con energía solar, son de gas. Entonces, cuando resulta que el gas sube de precio, el suministro se interrumpe y tienen que apagar estas bañeras, bueno, pues se deja de recoger vidrio a reciclar y entonces los contenedores de vidrio reciclar
se salen las botellas por los cuatro costados, rebosan, y entonces es cuando los ciudadanos lo notaban y dije, ¿por qué no están recogiendo, como ocurrió, ¿no?, a principios del año pasado, del 2022, ¿por qué no están recogiendo el vidrio? Bueno, no lo están recogiendo porque no pueden hacer nada con él, excepto almacenarlo en grandes montañas cerca de estos puntos de reciclado hasta que se acaba la capacidad de esas montañas de vidrio, ¿no? Es decir, hablar de energía no es solamente hablar de la luz de mi casa. Entonces, el votante, pocas veces, Eduardo, va a votar pensando en las vidrieras, pensando en las carpinterías de aluminio, pensando muy pocas veces, por no decir nunca, ¿no? Sí, sí, pero por lo menos votará a pesar de que le suban, es decir, votará a la decisión que quiera, a la opción que quiera, a pesar de que luego le vayan a subir la factura de la luz. Una cosa Sí. que he creído entender, que has dicho que todavía no existen alternativas reales a las energías renovables, ¿no? Para la producción de electricidad. ¿Y por qué entonces este encabezonamiento por parte de los políticos de subvencionar opciones que todavía no son viables? A ver, hay alternativas, mejor dicho, para que quede muy claro el concepto. Las energías renovables, tal y como las conocemos hoy, eólica y solar, van a seguir evolucionando y no necesitan la alternativa. Yo considero que la obtención de energía a través del uso del viento, de las corrientes atmosféricas y la obtención de energía que procede del sol, se me antojan dos fuentes magníficas de obtención de energía de manera limpia, vamos a decir ahora así, de manera limpia, es decir, limpia en el sentido de que cuando generan energía no generan contaminación, no generan, la contaminación se genera antes o la contaminación se genera después, podemos hablar de ello también, pero en el momento de generar energía es una generación limpia. Y además, la fuente que se explota, es decir, las corrientes atmosféricas y el sol, no cuestan dinero, están ahí. ¿Vale? Entonces yo creo que las renovables no necesitan una alternativa, las renovables van a seguir ahí, Perdón, van a ser un pilar importantísimo dentro del paquete energético de obtención de energía global, cada vez más importante, va a haber nuevas tecnologías que no se sorprende a nadie, va a mejorar la eficiencia energética de los sistemas eólicos y solares, que de momento no es muy buena, los eólicos mejor que las solares, por cierto. Esto todo va a seguir evolucionando. ¿Qué creo que me he ocurre? equivocado. Me refería a alternativas a las energías fósiles, a las energías no Sí, renovables. ¿qué ocurre? Que en este momento, y debido al gran problema de la intermitencia, es decir, no siempre sopla el viento y no siempre hace sol, como no hemos sido capaces, nuestros políticos en su diseño minimalista energético no fueron capaces de prever que, oye, a lo mejor resulta que en lugar de subvencionar las placas solares o los molinos de viento, lo que tenemos que haber subvencionado es la aparición de sistemas de almacenado de esa energía que se genera para liberarla cuando no hay viento y cuando no hay sol. Bueno, pues de eso nos ocuparon mucho y aquí estamos, ¿no?, a manos de un poco a pie de los caballos de hay tormenta hoy, no hay tormenta, hay viento, no hay viento, sale el sol, hay muchas nubes, estamos muy al norte, estamos muy al sur, ¿no? Eh, yo creo que lo que necesitamos es más fuentes de energía, diversificar las fuentes de energía, y nos hemos dado cuenta de que quemar fósiles, material fósil, derivados de los hidrocarburos en cualquiera de sus formas sólidas o líquidas, me da igual, lo que genera es una energía sucia, ciertamente. Estamos generando óxidos de nitrógeno, en el caso del carbono, óxidos de azufre, estamos generando un montón de micropartículas, monóxido, CO, no CO2, monóxido de carbono. Eh, Todas estas sustancias, hollines, todas estas sustancias son tremendamente perjudiciales para la salud de las personas y de los animales, porque los animales, muchos de ellos también tienen, no todos, claro, pero muchos de ellos también tienen sistema respiratorio. Eh, y también del resto del medio natural. El de los hollines es un problema muy importante en el sentido de que estos hollines terminan precipitando, es decir, no se quedan en la atmósfera, se caen al suelo y disminuyen el efecto albedo de las superficies sobre las que caen. Imaginémonos una superficie como Groenlandia, blanca,
pristina y completamente, vamos, totalmente blanca, es capaz de reflejar una cantidad enorme de luz, de sol, de calor, en este caso, de energía que procede del sol. Lógicamente, si los hollines caen encima y la nieve deja de ser blanca y pasa a ser una cosa blanquecina o una cosa incluso grisácea en algunos momentos, la cantidad de energía que va a ser capaz de devolver esa superficie es infinitamente menor, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta de eso, pero es que nos hemos dado cuenta también de otra cosa, y es que a pesar de que el famoso peak oil, o el peak carbón, a pesar de que nunca ha llegado a producirse, hace ya 100 años que nos venían diciendo que el petróleo se iba a acabar en 20 años, pues no se ha acabado porque se han descubierto nuevos yacimientos, porque se han mejorado las formas de extracción, etcétera, etcétera. A pesar de eso, hay una cosa que tenemos muy presente en la cabeza todos en nuestro consciente o subconsciente, ¿no? Y es que, ojo, es que son fuentes finitas, es decir, efectivamente, a lo mejor hay carbón para 100, 200, 300 años. Creo que últimamente leí que había yacimientos de carbón para los próximos 500 años. Pero son 500 años, no son 1 millón de años, ni 3 millones de años, es decir, se acaba. Y lo mismo ocurre con el petróleo. Y lo mismo va a ocurrir con el gas natural. Entonces, como estamos hablando de sistemas finitos, de materiales que se acaban, se explotan y los quemamos, y cuando los quemamos se destruyen y no se recuperan, es decir, yo no puedo fabricar carbón de nuevo en un periodo razonable de tiempo que me permite decir, es que quemar carbón es renovable porque quemo el carbón, capturo el dióxido de carbono y el monóxido de carbono y con esto lo comprimo, pin, 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 y en 5 años tengo otra vez carbón que puedo quemar. Esa tecnología de momento está fuera de nuestro alcance, no la tenemos, y entonces estamos hablando de un recurso finito. Y cuando hablamos de un recurso finito, lógicamente a los seres humanos nos encanta mirar adelante al futuro, ¿no? Y en nuestro afán previsor y ahorrador nos damos cuenta de que, oye, pues a lo mejor realmente esto es algo que deberíamos empezar poco a poco a pensar en cómo cambiarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos procesos se pueden ver favorecidos o acelerados en función de las señales que nos llegan desde la política. Entonces, de momento, la única señal que tenemos desde la política, la única señal seria, como te comentaba antes, es la de, oye, nos vamos a prohibir explotar el carbón y casi el petróleo dentro de 20 años. Bueno, en realidad el carbón aquí en Alemania dentro de 7. 7 años, que es que se dice pronto. O sea, es pasado mañana. Y no nos han dicho al mismo tiempo, pero no importa porque tenéis que invertir en, y nos dice, mira, pues mira, hay ahora mismo un trabajo de investigación fabuloso en el Instituto Max Planck, aquí en el norte de Alemania, de cómo obtener energía geotérmica. Hay un nuevo sistema de perforación que nos permite llegar a los 2.000, 3.000 y 5.000 metros de profundidad sin ningún problema. Hay varios sistemas, tanto de microondas como de láser, como plasma. Esto no nos lo cuenta. Entonces, claro, es lo de siempre, el inversor súper avezado se informa, se entera, acude a este sitio, acude al otro y, oye, ¿esto cómo es viable y tal? Para que tus suscriptores se hagan una idea, hace apenas 4 años montar una prospección, ojo, prospección, no explotación, una prospección para geotermia en un país plagado de volcanes como es Guatemala, estoy hablando porque estuve en ese proyecto involucrado, costaba 1,6 millones de dólares. Una prospección, es decir, que hago una prospección, descubro que allí no puedo montar una planta de geotermia y me he gastado 1,6 millones de dólares así por el morro. O sea, sin más, ¿no? Lo que tenemos que permitir es la aparición de nuevas tecnologías. El ser humano, si por algo se caracteriza, es por su capacidad innovadora. Nos hemos pasado la vida sustituyendo unas cosas por otras, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas técnicas. Y para esto no necesitamos que el gobierno nos diga cuáles debemos desarrollar. Lo que necesitamos es que el gobierno nos dé campo libre para poder desarrollar. Es decir, en lugar de una política reduccionista y prohibicionista, permitir una política, digamos, de
no a priori, sino a posteriori. Llega un equipo de investigación y acaba de descubrir un sistema maravilloso de obtención de energía, pues no lo sé, a partir de la cantidad de energía solar que absorben las hojas de los árboles de un bosque. Fíjate qué cosa más absurda acabo de decir, porque es una energía que está ahí, pero no iba a ser aprovechable. Pero bueno, imaginémonos que se puede aprovechar. Energía eléctrica se puede generar ahí. Entonces, a posteriori, se puede hacer un estudio serio, se puede hacer un estudio comparativo, se puede coger otros 2 o 3 equipos que intenten hacer lo mismo, lo reproducir y decir, pues esto funciona, vamos a ver si podemos echar una mano ahí. A priori, nunca se ha conseguido nada. A priori, a nadie se le ocurrió a finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, a nadie se le ocurrió a priori hacer una ley para el fomento del uso del vehículo motorizado en lugar del carro de caballos. A nadie. O sea, a nadie se le ocurrió subvencionar al señor Ford para que fabricara coches. Pero el coche terminó imponiéndose y los carros de caballos, con todos los problemas que suponían, las heces fecales que llenaban Londres y llenaban Nueva York, y había que pagar carísimo un servicio de limpieza, bueno, carísimo, casi en régimen de esclavitud. Bueno, eso desapareció en cuestión de nada, 30 años, en un abrir y cerrar de ojos. A nadie se le ocurrió subvencionar el desarrollo de la fibra óptica. Sin embargo, la fibra óptica ya está, y gracias a la fibra óptica estamos en condiciones de utilizar el cobre en otras cosas, no solamente en hilo telefónico y hilo telegráfico. Entonces, lo único que yo le pido a la política es que nos deje, que deje a la gente, no a mí personalmente, porque yo eso lo entiendo, pero que deje a la gente investigar y trabajar en nuevas formas de obtención de energía y de generación de energía. ¿Por qué crees que la nuclear, que hay tanto rechazo, sobre todo en España, de parte de la izquierda a la nuclear? Es una de las cosas que yo... Es algo ya político, ¿no? La defensa o no de la energía nuclear. Parece que si alguien me dice yo estoy en contra de la energía nuclear, yo ya puedo imaginar con bastante buena probabilidad de que esa persona va a ser de izquierdas por algún motivo. No lo entiendo este rechazo de dónde viene. Bueno, es un tema fundamentalmente ideológico. A ver, No se da en hay que otros darse cuenta países. de una cosa, el movimiento ecologista europeo vivió en sus inicios precisamente de nuclear no gracias. Del nuclear no gracias en Alemania nacen los verdes, por poner un ejemplo. Y el nuclear no gracias es un movimiento que cuando hace 30 años teníamos dificultades en el desarrollo de sistemas de almacenado de residuos nucleares, a lo mejor resulta que no era tan desacertado en la preocupación de aquellas personas, sobre todo hablando del tema del almacenado de los residuos nucleares, ¿no? No estaban tanto hablando del tema de si las centrales nucleares eran seguras o inseguras, podían explotar o no podían explotar. Yo creo que al principio del movimiento antinuclear esto no era el tema eran los residuos nucleares, ¿no? Luego resulta que llega Chernóbil y se nos vende en Europa Occidental Chernóbil como si fuera, pues no sé, la central de Ascó. Y resulta que es que Chernóbil y Ascó no tienen absolutamente nada que ver, ni tecnológicamente, ni en sus usos, ni nada, de nada, de nada. O sea, nada que ver. Esto tampoco lo explica nadie. Lo único que se nos cuenta es de que mira qué mala es la energía nuclear, que ha explotado Chernóbil y ha contaminado radioactivamente prácticamente toda la Europa del Este, ¿no? Entonces, claro, esto va generando una especie de mainstream, una especie de idea. Y cuando lo juntas con otros conceptos que surgen del movimiento ecologista, que es una ideología, no es ciencia, la ecología es una cosa y el ecologismo es otra, entonces, bueno, pues termina formando un cuerpo ideológico al que, bueno, pues del que se nutre fundamentalmente, o del que se nutrió fundamentalmente la izquierda en toda Europa. Y bueno, pues ahora mismo es prácticamente así, ¿no? Yo creo que no es un tema de ser de izquierdas o de derechas, es un tema de que los partidos que han sabido meter la mano en ese saco han sido los partidos de izquierdas. Ujú. Eh, pues ahora mismo no soy capaz de decirte ser algún ejemplo de algún partido de derechas
conservador que hubiera metido la mano en ese saco, pero seguro que sí, porque ese es un saco muy apetitoso. Ahí hay un montón de votantes, hay un montón de personas que viven en continuo estado de hipocondria ecologista. La hipocondria ecologista consiste en que yo hace poco veía hace poco, este fin de semana Ecoansiedad pasado. se llama ahora. Sí, sí, la ansiedad, la ecoansiedad. Hace poco veía una manifestación en Berlín de estos chicos de que no hay futuro. Y es que realmente están convencidísimos de que dentro de 10 años no va a haber planeta. O sea, es como el que se levanta por las mañanas con un punto rojo aquí en la frente y llama al médico inmediatamente porque tiene un cáncer de piel. Ujú. Bueno, pues esto es parecido, ¿no? Por eso hablo yo de hipocondría ecologista. Eh, no creo que sea un tema de izquierdas o derechas. Yo creo que es un tema de que, bueno, pues han generado hay un mainstream, una corriente de pensamiento que ha ido creciendo poco a poco. Es lo que explica que hoy, a pesar de que ha sido 50.000 veces rebatido, hoy sigue habiendo gente que piensa que las ideas de Malthus eran correctas, que cuantos más humanos somos en el planeta, peor nos va a ir y más hambre va a haber. Se ha demostrado que es justamente al revés, pero bueno, oye, la gente es libre de pensar lo que le dé la gana. Entonces, sí, yo soy de los radicales, de los liberales radicales. Yo pienso que la gente también tiene perfecto derecho a equivocarse. La libertad está ahí también para equivocarse, vivir en el error, no pasa nada. El problema es cuando a otros nos toca subvencionar sus fallos, sus equivocaciones. Sí, bueno, ya, ni subvencionarlo ni pagarlo, porque, claro, es un tema peliagudo. La gente tiene derecho a equivocarse, pero es que la gente tiene derecho a equivocarse en el momento en que también les aplicó el principio de responsabilidad individual. Efectivamente. Cuando resulta que la responsabilidad de mis errores la vas a pagar tú, qua impuestos, entonces ya es un tema más complicado, ¿no? Sí, sí. Existe, todavía no, pero lo has comentado en varias ocasiones que se debería investigar más o se debería dedicar más tiempo igual o dinero a la investigación del almacenamiento de energía. ¿Es técnicamente posible que, como comentabas, dabas el ejemplo de las pilas de arena, creo, u otros mecanismos, es técnicamente posible el almacenamiento de energía? Porque lo que tenía entendido que la peculiaridad del mercado eléctrico es que la energía no se puede almacenar, se tenía que consumir al momento. Entonces, ¿se estén haciendo avances en ese campo? ¿Crees que sí que se puede llegar a un momento en que la energía efectivamente se puede almacenar correctamente o cómo está el tema? A ver, no, la energía se puede y se debe almacenar. Lo que pasa es que las condiciones óptimas de funcionamiento de la red eléctrica, de la red de transporte y de la red de distribución, de las dos redes, necesitan de un suministro regulado a determinados niveles con una cantidad determinada de energía eléctrica. Eso es lo que entendemos cuando decimos, oye, que no puede haber picos de entrada en redes porque nos puede tampoco puede haber caídas porque se nos para un centro de distribución y luego volver a ponerlo en funcionamiento es una cosa muy complicada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay momentos en los que los sistemas, los parques eólicos españoles están produciendo una cantidad inmensa de energía. El regulador o el propietario de la red de transporte puede decidir, oye, pues mira, como podemos apagar y encender sin problemas una central de gas o una central de carbón, vamos a apagar dos centrales de carbón y entonces durante el tiempo en que estamos tan bien servidos de energía eólica, vamos a meter en la red toda esta energía eólica, no hay ningún problema. Y luego cuando baje el nivel de energía procedente de los sistemas eólicos, volvemos a encender el gas y el carbón. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en muchos casos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta función que cumplen esas centrales de respaldo a las energías renovables la puede cumplir perfectamente sistemas de almacenado de energía. Es decir, imaginemos un parque eólico offshore, es decir, delante de la costa, como los que hay ahora mismo en el Mar del Norte, aquí delante de la costa alemana, que están generando y tirando enormes cantidades de energía prácticamente todos los días.
eléctricas. Esa energía no se debería de tirar, porque no se puede meter en la red, porque la red no tiene capacidad para absorberla. Esa energía debería de ser almacenada. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de una semana vamos a tener 2 semanas en las que la intensidad del viento disminuye y entonces la cantidad de energía que proporciona esa cadena de aerogeneradores offshore la puedo suplementar con la energía que he almacenado las 2 semanas anteriores. Entonces, no solamente es posible, sino que además es deseable. Hablo de la energía eólica como puedo hablar de la energía solar. Y de hecho, fíjate qué curioso, a nivel particular está empezando a funcionar ya muy bien. Yo tengo aquí un amigo, no hablo de que es que lo leí en el... No, yo tengo aquí un amigo, uno de mis mejores amigos aquí en Leipzig, que se ha montado un sistema de energía solar y geotermia, la bomba de calor, con un sistema de almacenado de energía y realmente es en un 98% autárquico en lo que al consumo de energía se refiere en su casa. De vez en cuando la bomba de calor no tiene la cantidad suficiente, no puede arrancar, no tiene la suficiente potencia generada desde la pila, desde el acumulador, y entonces necesita encender la luz. Y esa es la luz que él consume, no consume más. Es decir, la energía es almacenable y almacenar energía producida por sistemas intermitentes es no solamente posible, sino altísimamente recomendable. Y sistemas de almacenado de energía, bueno, pues todos los que hemos visto un Tesla por la carretera sabemos lo que es un sistema de almacenado de energía, son pilas. ¿Qué ocurre? Que las pilas de los coches son pequeñitas y no nos dan para, pues eso, para mantener encendida la bañera de una fábrica de vidrio que recicla cristal. Necesitamos cosas o mucho más grandes o con mucha mayor capacidad. Y es ahí donde se debe de trabajar y donde se debe investigar, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, pues yo mencionaba las pilas de arena, porque pocas cosas más baratas se me ocurren a mí que hacer una pila de arena, ¿no? Que no es más que un silo de hormigón relleno de arena. Todos sabemos lo que hace la arena, la tierra, los silicatos conservan muy, muy, muy bien el calor. Los que hemos estudiado en Santiago de Compostela lo sabemos. Llegaban aquellos días maravillosos de otoño donde daba el sol en las piedras de la plaza de la parte de atrás de la catedral, y luego por la noche, a las 10 de la noche, ya no había sol, hacía fresquito, pero en los bancos y en las escalinatas seguía sintiendo el calor que había acumulado esa piedra durante el día. Eh, em, pues esto es muy fácil y esto es muy económico y es muy barato. Los escandinavos están haciéndolo, que son los listos de la clase en este sentido, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que permitir el desarrollo y la investigación de estos nuevos sistemas, de cualquier tipo de nuevo sistema de almacenado de energía, sobre todo pensando en servir energía a gran escala, no pensando en servir energía para mi casa o servir energía para mi coche, que eso ya se está haciendo y se está haciendo, creo que bastante bien. No, para servir energía a la acerera que está aquí al lado y a la fábrica de vidrio y a los 40.000 carpinteros de aluminio que necesitan esa energía y que no les vale con la batería de Tesla o con la pequeña batería que tiene con mi amigo en su casa, ¿no? Yo no te he visto muy optimista con el hidrógeno como fuente de energía. ¿Hay alguna fuente de energía que veas en el horizonte que sí que veas factible como una buena respuesta? Algo nuevo que haya por ahí que se esté cociendo y digas, mira, tengo esperanzas en este tipo. Yo creo que no es una fuente de energía. Yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que nuestro sistema energético necesita muchas. Cuantas más, mejor. Unas tendrán más protagonismo y otras menos protagonismo en función de la cantidad de energía que sean capaces de generar. Mi visión de futuro es la siguiente. Mi visión de futuro es un sistema energético en el que obtenemos energía de sistemas eólicos, obtenemos energía de sistemas solares, obtenemos energía de centrales nucleares de nueva generación, tanto de fisión como de fusión. Estoy pensando sobre todo en las centrales nucleares pequeñas, los sistemas de sales que se están trabajando ahora mismo, los sistemas modulares.
un sistema energético que se nutra de energía de geotermia, que sea capaz de distribuir hidrógeno líquido, hidrógeno en forma de gas, las dos formas. Un sistema energético, en definitiva, que no se limite a vamos a electrificarlo todo, porque hay cosas que no se van a poder electrificar, sino vamos a intentar suministrar energéticamente a todo sin utilizar los combustibles fósiles. ¿Qué ocurre? Que como no vamos a poderlo electrificar todo, porque esto de la electrificación también es una cosa de la que se podría hablar, bueno, pues vamos a tener que seguir quemando un poco de carbón, o quemando un poco de gas, o quemando un poco de petróleo, un poco de diésel, eh, pero ya de manera muy reducida. Y no solamente de manera muy reducida, sino, atención, aquí sí se está investigando en algunos sitios y resulta que yo hace poco leí un paper en Nature y si resulta que podemos quemar carbón sin contaminar, o quemar diésel, o quemar petróleo, y si resulta que hay científicos que han desarrollado un sistema por el cual, mediante la combinación de diferentes procesos catalíticos, yo puedo quemar carbón, no genero contaminantes y además el dióxido de carbono, ojo, que no es un contaminante, y el dióxido de carbono lo puedo capturar en ese mismo momento, oye chico, es que a lo mejor resulta que tenemos una forma limpia de quemar carbón y no tenemos por qué decir no vamos a quemar nunca más carbón, ¿no? O petróleo, vamos, cualquier, cualquier compuesto del carbono. Yo siempre digo que quemar no es buena cosa. A mí no me gusta quemar y no me gusta quemar por eso, porque se emiten micropartículas, las PM2.5, las 10, se producen óxidos de nitrógeno y de azufre, se producen hollines. Pero si desarrolláramos una forma limpia de quemar, pues tampoco sería una mala noticia. Ujú, ujú. Y la liberalización del mercado eléctrico es una posibilidad, ¿no? ¿Crees que solucionaría algo? A ver, Nos hipotéticamente, solucionaría, los nos mercados ahorraría eléctricos futuras en crisis. Europa están liberalizados, ¿no? Ujú, Hipotéticamente. Eh, si por liberalización de mercado eléctrico entiendes la privatización definitiva de, de determinadas partes de la maquinaria energética del país, pues yo te digo exactamente cuál va a ser el problema. El problema es que imagínate que yo ahora tengo tropecientos mil millones de euros que me ha tocado la loto europea ujú, y me han tocado tropecientos mil millones. No, no 100 millones, no 1000 millones, no, no, muchos miles de millones. Me han tocado. Y digo, pues voy a montar mi propia red eléctrica. Entonces yo llamo a ingenieros, llamo a abogados, llamo a expertos en energía, vamos, monto una mesa redonda multiprofesional, pues no sé, con 50 personas. Y ya te digo yo ahora lo que iba a salir de esa reunión o de ese grupo, de ese paquete de reuniones, ¿no? Digo, oye, ¿por qué vas a montar tú una nueva línea de transporte de alta tensión desde, imagínate que quiero poner mi fábrica en lo que antes era la central térmica de La Robla, en León, en el norte de León, desde La Robla hasta Valladolid? Pues si ya hay una, alquílala, ujú. alquila los servicios, tú generas en La Robla, pagas a Red Eléctrica Española X y entonces te quedas parado y de, pero esto ya es esto es lo que está pasando, ¿no? Y es eso lo que está pasando. Es decir, eh, cuando hablamos de liberalizar el mercado de la energía, estamos hablando de multiplicar infraestructuras, estamos hablando de mejorar el uso de las mismas, estamos hablando de evitar el monopolio estatal del uso de estas infraestructuras existentes. ¿De qué estamos hablando, Eduardo? Porque yo muchas veces cuando hablo de ese tema, sobre todo con gente en España, es donde termina la discusión, porque a partir de ahí ya es donde no sabemos más. Y te comentaba antes de empezar el vídeo, hay dos ingenieros en Sevilla que creo que ahora mismo son las dos personas que más saben de estas cosas en España. Y luego está el diario de energía de Roca Salamarro, por cierto, eh,
esta es la gente a la que hay que preguntar y esto nos van a poner un poco más en el sitio, ¿no? Ujú. Liberalizar el mercado energético. A ver, que es que vas a montar una nueva línea, una nueva central en La Robla con nueva línea de alta tensión. Las líneas de alta tensión, primero pide concesiones, no sé cuántos ayuntamientos y, y concejos hay entre La Robla y Valladolid, pero se me antoja que seguro que más de 100. Son 100 negociaciones durísimas, indemnizaciones, y que esto va a pasar por aquí, y luego te montan una manifestación porque las redes de alta tensión contaminan, porque a mí me producen las malas ondas y las malas vibraciones en la cabeza, dolores de cabeza. Bueno, total, que vas a estar 40 años y no has dado un palo al agua. Es un tema muy complicado, Eduardo. Sí, sí, no. Eso sin duda. Al principio, cuando te presentaba, decía que eres el director de la maestría de Medio Ambiente y Economía en la UFM, en la Universidad Francisco Marroquín. En qué consiste exactamente esta maestría y qué es lo que estudiarían los alumnos ahí? Bueno, en la Francisco Marroquín, en la UFM, nos propusimos en su día desarrollar una maestría, un máster, en el que los alumnos pudiesen aprender cómo el desarrollo económico no es el enemigo de la protección medioambiental, sino justamente todo lo contrario. Desarrollo económico y protección del medio ambiente muchas veces se ponen en bandos opuestos con un muro enorme en el medio y no es verdad, eso no es así, es justamente al contrario, ¿no? Los países con mejor desarrollo económico, con mejores índices de prosperidad son justamente, qué casualidad, los países con mejores índices de protección medioambiental y de sostenibilidad, ¿no? Y como esto no lo contaba nadie, ojo, y sigue sin contarlo nadie, pues nosotros dijimos, oye, pues esto hay que contarlo. ¿Y estas cosas cómo se cuentan? Bueno, pues estas cosas se cuentan desde la ciencia, se cuentan aprendiendo qué es la ley, cómo funciona la ley, qué efectos positivos y negativos en la microeconomía y en la macroeconomía tienen las acciones políticas, cómo funciona la acción política, pero también qué es la ecología, que no es ecologismo, qué es la ecología, qué se estudia en ecología, qué es un sistema dinámico complejo, qué es sostenibilidad. Ciencias de la sostenibilidad, ¿eso qué significa? Eso es lo que estamos estudiando, lo estudiamos ahí. Y también cómo se monta una empresa. ¿Cómo se monta una empresa para la protección del medio ambiente? ¿Existe la posibilidad de montar una empresa para proteger el medio ambiente? Ya te digo yo que sí, y que nuestros alumnos aprenden cómo. ¿Qué es eso de la energía? ¿Por qué los seres humanos en nuestro proceso civilizatorio no hemos parado de aumentar nuestro uso y consumo de energía y por qué esto va a seguir siendo así sobre todo? ¿Eh? Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que enseñamos en el máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Y luego a lo mejor tú tienes la amabilidad de poner un enlace a la Sí, página web claro. del máster en el comentario del vídeo y ya la gente puede acudir allí. Hay un botón, infórmate, pum, le dan al botón y ya está. Empezamos en abril, quedan poquitas plazas, quedan muy pocas plazas, así que si alguno tiene realmente interés, dense prisa, el proceso de admisión dura nada, 2 semanas como mucho. Y bueno, pues ya lo podemos comentar en cada caso particular como les parezca. Pero ya les digo, es un máster en el que los profesionales que ya están trabajando en temas que tienen que ver con el medio ambiente, eh, ya sea porque realmente su actividad empresarial tiene que ver con el tema del medio ambiente o porque están sujetos a determinados requisitos por parte de la legislación actual, bueno, pues pueden aprender por qué existen las leyes que existen, cómo se aplican las leyes que existen y de qué manera pueden ellos seguir desarrollando su actividad empresarial, sea cual fuere, desde la verdadera sostenibilidad. Ujú. ¿Hay algún otro máster o algún otro estudio que haga eso, que combine o que le dé esa perspectiva económica a la de medioambiental? Porque entiendo que habrá muchos másteres de ciencias medioambientales, pero a mí lo que me parece único y lo que le da el valor añadido, creo yo, ¿no? Es que le añadáis esa perspectiva económica que al final es lo que te entiende, lo que te ayuda a entender los costes de las cosas, ¿no? Los trade-offs, lo de, no, si el costo de oportunidades, si tomo una decisión, no estoy tomando otra, ¿qué me cuesta tomar esta, no la otra? Que creo que es una cosa muy útil, sobre todo para la gente, como decías, que viene del lado medioambiental. Pues no, puedo presumir de que no hay ningún máster en ninguna parte del mundo
que enfoque el tema de la protección medioambiental y la sostenibilidad desde el punto de vista económico. Ningún otro máster lo hace. Y al revés, no hay ningún máster en economía que afronte desde la economía, desde la economía de libre mercado, los temas de sostenibilidad y protección medioambiental. Siempre lo vamos a encontrar con los dos extremos, o bien un máster en el que la conclusión cuando termino de hacer el máster y obtengo el título es lo mejor es no hacer mucho y preferiblemente no hacer nada, volver un poco a la Edad Media y el romanticismo del ecologismo actual y no vamos a tener muchos niños, mejor tengamos un perro, pero ojo, el perro hay que tenerlo en condiciones bajo la ley y todas estas cosas. No se puede tener un perro así como así, o sea, hay que tener carnet de que sé cómo se tiene un perro, Ha ¿no? hecho un cursillo, sí. Yo puedo tener un niño, da igual, no pasa nada, pero un perro, oye, un perro es una cosa muy seria. Eh, y al otro extremo nos encontramos aquellos que solamente ven aspectos económicos y se olvidan de que hay un aspecto dentro de la economía que es fundamental y que nos solemos olvidar, sobre todo desde el sector conservador, muchas veces. Ojo, es que esto de la sostenibilidad no es un invento moderno, que es que nosotros llevamos haciendo economía sostenible desde hace siglos. Ujú. Lo que pasa es que no nos lo cuenta nadie como tal. Pero el estado actual de los bosques alemanes se debe fundamentalmente a que, uno, los bosques alemanes mayoritariamente son privados, ojo, no son del Estado, son privados, y B, se llevan explotando más de 400 años de manera sostenible, porque los alemanes para esto tienen una palabra de hace mucho, mucho tiempo, Nachhaltig, y es la primera vez que aparece en la literatura mundial el concepto de sostenibilidad, solo de hace 400 años. Bueno, pues hoy nuestros bosques son tan hermosos y están tan bien cuidados gracias a que ya sus dueños, no el Estado, sus dueños, los explotan sosteniblemente desde hace muchísimo tiempo. Muy bien, yo estoy convencido. Em, ¿qué 5 libros recomendarías a los oyentes para enterarse más del tema? O Uf, a ver, no hay un libro para enterarse más del tema. Hay varios libros para profundizar, sí, para pues poner pies. Mira, yo tengo uno aquí en la biblioteca que a lo mejor es el primero que yo recomendaría a todo el mundo. ¿Qué es este? Este libro, que no sé cómo se llama en español, de Hans Rosling, que es el libro en el que describe todos aquellos hechos y datos de los que nunca se habla y que nos demuestran cómo nuestro desarrollo civilizatorio no ha sido ni tan malo para el medio natural, B, ni nefasto para el desarrollo de las personas. Yo creo que este es no sé, mira, lo miras en sí. internet, Acabo de mirar, lo han dejado igual el título. lo han dejado igual el título. Bueno, pues yo creo que esta es una obra fundamental para empezar. Y luego a partir de ahí, pues está Lomborg, a partir de ahí está, pues no sé, el propio Stephen Pinker, está Dawkins, acaba de publicar un libro sobre energía nuclear maravilloso con Manuel Fernández Ordóñez. Ujú. Bueno, pero yo empezaría por ahí, por la realidad, es decir, ¿dónde estamos? Y ese libro nos dice exactamente dónde estamos. No, no el meeting del político de turno, ya sea de derechos o de izquierda, no. Ahí en el libro está el dato. Estamos aquí. Yo empezaría por ahí, sí. ¿Alguna recomendación más? Pues no, habría, ya te digo, el tema de la energía, yo leería a Manuel Fernández Ordóñez, sin duda, y sobre el tema de la protección medioambiental, me da igual qué libro elegir, de los de Lomborg, cualquiera de ellos, es Vale, un buen comienzo para los cualquiera que quiere introducirse en la materia, ¿no? enlazaré. Yo creo que sí, que serían las 4 o 5 cosas que yo recomendaría de entrada, ¿no? Rosling, Pinker, su Denken, el libro de Pensar, que
que muchas veces lo que nos ocurre es que dejamos que otros piensen por nosotros y resulta que no, que lo mejor es pensar uno por sí mismo y compartir los pensamientos con los demás, y de ese debate de ideas es donde surgen las grandes oportunidades. Cuando yo me adhiero a lo que piensan otros, pues entonces ya es otra historia, no tiene nada que ver. Es más fácil, más difícil generar novedades, ¿no? Manuel Fernández Ordóñez, su libro sobre energía nuclear, y los dos, no el primero a lo mejor, los dos libros más recientes de Lomborg, que serían buenas lecturas. Muy bien. Luis Ignacio, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, vida o muerta, ¿con quién sería? Ostras, con Hayek. Con Hayek. Sí, además es El que es algo creador. que no dudo ni un momento. O Sí, sea, sí. soy un hayekiano total. La profundidad de... A ver, no. La forma en que ha ido desarrollando él sus propias ideas en 60, 70 años, la profundidad, las cargas de profundidad a las que llegó a finales de los 60 y toda la década de los 70, todo lo que escribe, ojo, no hablo de los libros, hablo de sus papers, de sus pequeñas publicaciones, es inconmensurable. A mí ese hombre me ha abierto la mente en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo con Hayek un fin de semana, vamos, eso sería el mejor regalo que nadie podía hacerme. Me alegro, me alegro. Si la gente quiere saber más de ti, te quiere seguir, ¿dónde lo puede hacer? Pues en Twitter. Twitter. Últimamente no estoy mucho ahí porque tengo muchísimo trabajo, pero en Twitter en la cuenta Luis barra y barra Gómez me tienen, y pues ahí pueden seguirme, ahí pueden ver donde publico mis pequeños artículos, y bueno, pues yo creo que ahí es donde mejor se me localiza. Perfecto, Luis Ignacio. Pues yo creo que con esto ya hemos acabado. Hasta la próxima. Espero que vuelvas pronto. Espero que te haya gustado la entrevista. Me Y ha gracias por encantado tu la tiempo. entrevista. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a tus suscriptores, a quienes van a ver este vídeo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues nada, abajo en comentarios lo dejan y yo andaré mirando de vez en cuando e intentaré responder. Perfecto, muchas gracias.